Hola, ¿cómo le va? Vamos a comenzar un nuevo estudio, un nuevo capítulo, en este caso el capítulo 12 de Hebreos, pero antes vamos a dar, como hacemos todas las veces, las respuestas al capítulo anterior. Y las preguntas eran: ¿por qué no están Adán y Eva en esa lista de hombres de fe? Y justamente la respuesta es porque Adán y Eva estuvieron con Dios, entonces no necesitaron fe para poder creer en Dios porque estuvieron con él. Así que ese es el motivo de por qué no están Adán y Eva. Y la otra era, en el versículo 26 dice vituperio de Cristo. ¿Por qué habla del vituperio de Cristo? ¿Sí? Si está hablando de Moisés, si es un hombre de fe, pero del Antiguo Testamento. Y la respuesta es que la palabra Cristo significa ungido, y Moisés era también un ungido. Entonces, por ese motivo, utiliza la palabra vituperio de Cristo, ¿sí? Porque la palabra Cristo quiere decir ungido. Entonces, ahí tenemos las dos respuestas. Ahora sí, vamos a dar comienzo a este nuevo estudio, ¿sí? El capítulo 12 de Hebreos. Muy bien, pero como hacemos todas las veces, y no está de más, darle el agradecimiento a todos aquellos que han dejado sus comentarios y a todos aquellos que apoyan, ¿sí? Nuestros estudios a través de sus oraciones. Y también decirle que no se olviden de darle like y de suscribirse a nuestro canal para así poder disfrutar de cada una de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de nuestros hermanos. Ahora sí, vamos a dar lectura a este capítulo 12 de Hebreos. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar con la lectura de Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero por lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo,
sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado, o pasaba con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que hablaba mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha promovido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muy bien, ahora sí, de acuerdo a lo que hemos leído, vamos a hacer las preguntas para el próximo capítulo, que es el capítulo 13. Las preguntas corresponden al capítulo 12 que hemos leído recién, y las preguntas son, en primer lugar, ¿a qué se refiere con la frase nube de testigos? ¿Sí? ¿A qué se refiere con la frase nube de testigos? La pregunta número 2 es, en el versículo 4 dice: no habéis resistido hasta la sangre. ¿Qué quiere decir con eso? No habéis resistido hasta la sangre. ¿Sí? Esas son las dos preguntas. Esperamos sus respuestas y sus comentarios en el próximo video y serán respondidas. Así que ahora sí vamos con la explicación de Hebreos capítulo 12. Muy bien, vamos a comenzar ahora con la explicación de Hebreos capítulo 12 que hemos leído. Así que vamos a comenzar con la explicación. Y fíjense que dice, comenzando en el capítulo 12, en el versículo 1, dice:
Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿sí? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acá está hablando de nube de testigos. Esa frase significa que está dando un resumen del capítulo 11 de todos aquellos que fueron nombrados en el capítulo 11, aquellos mencionados en ese capítulo. Esa es la nube de testigos. Cuando está hablando de peso, no está hablando de la moneda, ¿sí? Sino está hablando de algo que los lleva hacia abajo, ¿sí? El peso, algo que los lleva hacia abajo. Entonces está diciendo, sáquense esa carga, ¿sí? Despójense de ese peso que lo está llevando hacia abajo. Y lo que está hablando de la carrera, está diciendo que la carrera es un proceso, ¿no? Y está hablando de la vida espiritual. En el versículo 2, el autor y consumador, ¿sí? Da esas dos expresiones, puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador. La palabra autor sería el iniciador, la cabeza, ¿sí? Y consumador está relacionado con el que perfecciona, ¿sí? El consumador es el que perfecciona. No es una referencia dicha como el primero y el último, sino que es una referencia dicha la cabeza, ¿sí? El iniciador y el que dentro del proceso te perfecciona para seguir adelante en la carrera, ¿sí? Entonces, por eso está hablando de la palabra consumador, ¿no? Se sentó a la diestra del Padre, ¿sí? Eso lo podemos ver como lo leímos en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se está haciendo referencia exactamente a esa misma acción, ¿sí? Que hizo Jesús, se sentó a la diestra, ¿sí? Y está ahora intercediendo por cada uno de nosotros. En el versículo 4 dice, porque aún no habéis recibido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Cuando está hablando del versículo 4, el versículo 4 dice, ninguno de los hebreos a quien está dirigida la carta todavía no habían sido martirizados. Por eso habla de la sangre, hasta la sangre. Ellos todavía no habían padecido la muerte. Entonces, por ese mismo motivo, hace referencia a eso. Y volviendo un pasito para atrás, en el versículo 3, la palabra, vamos a leer el versículo 3, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y esta palabra ánimo, ¿sí? En la traducción hace referencia a la alma de ustedes, a la alma de ellos y a la alma nuestra, al alma. Por eso utiliza la palabra que tengan ánimo. Esta palabra es nefesh en hebreo, ¿sí? Que justamente significa alma. Entonces cuando está que no se desmaye su alma, que no se canse su alma, ¿sí? Que sigan luchando, que sigan corriendo, que sigan esa carrera que al final va a ser de bendición. Entramos en el versículo 5 hasta el versículo 11. Dice, ¿habéis ya olvidado la exhortación que como
hijos se os dijere diciendo, y acá hace referencia, ¿sí? Cuando está diciendo hijo mío no menosprecié, hace referencia a Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y 12, que dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. La referencia de Proverbios es la misma referencia que está utilizando el autor de Hebreos, haciéndole recordar a estos hebreos que Dios es un Dios que corrige porque ama. Y empieza a hacer un listado de diferentes cosas que utiliza el Padre Celestial para con sus hijos, y también da una referencia del Padre terrenal para con sus hijos. Y ahí yo busqué y separé 4 razones por las que los cristianos están bajo la disciplina. Justamente lo que utiliza del versículo 11, del versículo 5 hasta el 11, está hablando de la disciplina que hace Dios para con sus hijos. ¿Y por qué lo hace? Porque los ama. Por eso los corrige. Y fíjense que dice el punto 1. Es parte del proceso educacional por el cual un creyente está siendo preparado para la santidad de Dios. Punto 2. Prueba la relación genuina de amor entre el Padre Celestial y sus hijos. Punto 3. Ayuda a educarlos en obediencia. Y punto 4. Produce fruto de justicia. Podemos leer en Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces le está diciendo que todo esto, todo este proceso de corrección, de disciplina, nos va a llevar a un lugar de una gloria venidera que va a ser sin precedente y va a ser mucho, pero mucho más agradable y creo que inimaginable, ¿no? Justamente en el versículo 11, que es justamente que habla de esta palabra que dijimos recién, que es la palabra justicia. En el versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, ninguna disciplina es algo agradable. Cuando hay un reto, cuando hay un castigo, cuando hay algo que nos hacen, en verdad no nos gusta, es algo que nos desagrada. Por eso es muy clara la palabra con referencia a la disciplina, de que no causa gozo. Lo dice muy claramente. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, ¿sí? De aflicción, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Y este fruto apacible de justicia, la palabra justicia es justamente la aplicación de la ley. Entonces, es decir, que nos enseña a ser obedientes a la ley. Por eso Dios nos disciplina, para que nos pongamos en camino. Y como dice más adelante, en el versículo 12, dice: por lo cual levantad las manos, las caídas, y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, para que no se desvíen, sino que sean enderezados. En el versículo, esto lo vemos en el versículo 12 y 13, ¿sí? La palabra camino acá es corregir su conducta, ¿sí? Encaminarlo, corregir su conducta, ¿sí?
el versículo 14, y el versículo 14 es un versículo clave, porque dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra santidad, porque nosotros a veces vemos un poco lo que vimos la clase pasada, hablando de la palabra fe, que dimos la definición y nos dimos cuenta que la palabra, o sea, si yo no tengo fe, no voy a llegar al cielo, no voy a llegar a ver a Dios. Y acá es una palabra, la palabra santidad, que también dice exactamente, es una definición muy similar a lo que vimos la anterior, definición que a veces nosotros lo llevamos a lo erróneo, porque si bien la santidad no es la fe, pero se relacionan, porque si no hay fe y si no hay santidad, no podemos ver a Dios. Pero acá la palabra santidad no significa que uno tiene que ser santo en el sentido práctico para poder llegar a ver a Dios, porque no hay ninguno que sea santo. También, como lo vimos la vez anterior, todos somos pecadores y todos tenemos fallas y todos tenemos dificultades para poder hacer la voluntad de Dios. Por eso acá el autor comienza con una carrera diciéndoles: esfuércense, sigan corriendo, sigan adelante, porque es difícil, no es fácil, se van a cansar, se le van a endurecer las piernas, no van a querer levantar las manos, van a pasar un montón de cosas, pero quédense tranquilos porque Dios está con nosotros. Entonces, esta palabra santidad, la palabra santidad significa ser apartado, ¿sí? Para el servicio del Señor. Entonces, si yo busco la santidad, Dios me va a recompensar y me va a ayudar a que esta carrera que estamos corriendo, vamos hacia la meta, se va a facilitar. Pero no quiere decir de que no somos pecadores, de que no tenemos fallas y que somos perfectos y que somos unos santos y que por eso, por esa condición que no podemos cumplir, no vamos a llegar a la presencia de Dios, sino que la palabra santidad significa justamente lo que está hablando anteriormente, que Dios es un Dios de amor y que corrige al que ama. Y a ese que corrige es a ese que busca a Dios a pesar de sus errores y de sus pecados. Dios mira que ese creyente es una persona de fe, porque aquel que a pesar de ser pecador sigue hacia adelante, hacia la meta, Dios lo corrige y lo va perfeccionando, como dijimos, el autor y consumador de la fe. Consumador es que te va corrigiendo en el camino, va haciendo un proceso de corrección para que cuando llegues a la meta, llegues en perfecto estado. Entonces ahí está la definición de la palabra, de lo que vemos ahora en el versículo 14, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Si vos no sos apartado, que ese apartado es ser santo, entonces si vos no sos apartado, nadie verá a Dios. Me estoy anticipando porque
es el final, es lo que vamos a ver al final. Pero en el versículo 15 está hablando de raíz de amargura, que a veces con las raíces de amargura contaminamos a otras personas y desviamos del camino de Dios, ¿sí? Porque le llenamos la cabeza con nuestras amarguras y con algunas cosas que nos pasan por ahí dentro del camino y nosotros lo malinterpretamos y hacemos que las personas se desvíen, ¿sí? Puedo dar un ejemplo, puedo dar varios ejemplos, pero cuando una persona sufre un sufrimiento o algo difícil dentro del camino de Dios, algunos, y pueden ser bastantes personas, se pueden enojar con Dios y pueden decir, ¿dónde está Dios? Cuando yo estuve pasando la situación difícil, yo pasé la situación difícil, ¿por qué la tuve que pasar? Dios no estuvo conmigo, Dios no me ayudó, no me acompañó y no hizo posible que esa situación difícil se revierta. Entonces, a veces eso va generando una situación conflictiva dentro nuestro, creando raíces de amargura, no sacándola a la luz, pero sí poniendo esa raíz de amargura o esa problemática interna, personal, en otras personas, en contra de Dios. Entonces hacen que, esa persona se desvíe o se vaya por otros lados. Entonces por eso está hablando de que la raíz de amargura puede ser causa de contaminación para las personas. En el versículo 16, si nosotros leemos en el versículo 16, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, porque por una sola comida vendió su primogenitura. Y acá el problema no era que Esaú, o sea, el problema principal no pasa por el arrepentimiento porque el arrepentimiento de Esaú no haya sido escuchado. El problema fue que Isaac ya había dado la bendición de la primogenitura a otro, ¿sí? Al hermano. Entonces, por ese motivo, porque Isaac no podía sacarle la bendición, ¿sí? Por ese motivo pasó Esaú, por ese motivo está Esaú acá en este capítulo 12, justamente porque no podía ser bendecido, sino porque la bendición que le correspondía a él ya había sido impuesta en otra persona. Entonces por ahí viene el tema. En el versículo 18, ¿sí? Nosotros vemos, dice, ya acá empieza, del versículo 18 hasta el versículo 24, empieza a hacer una referencia a la experiencia del pueblo de Dios en el monte Sinaí. Y también hace referencia a la santidad, ¿sí? A la perfección, porque acuérdense que no podían entrar en la presencia de Dios. Dios estaba en ese monte y no podían entrar a la presencia de Dios. Y hace un montón de referencias como que el que quería acercarse iba a ser apedreado, iba a sufrir algunas cosas importantes, pero ¿por qué? Porque ese lugar era santo. Entonces no podían entrar porque ellos no eran santos. Entonces es como que ahí estaba el proceso que ellos tenían que tener para poder llegar a Dios. Hace una referencia muy interesante de que el proceso, o sea, la santidad para poder llegar a una santidad hay que sufrir un proceso de corrección en el camino para poder llegar a su presencia. Y esto es lo que hace referencia
en estos versículos. En el versículo 22, cuando habla del monte Sión, es símbolo del gobierno de Dios. O sea, para poder llegar a Él, tenés que sufrir, ¿sí?, la corrección, porque no somos perfectos. Y como Dios sabe dónde tenemos que ser corregidos, ahí es donde a nosotros sufrimos la disciplina de Dios para poder llegar a la santidad. En el versículo 23, este es un versículo que, bueno, lo vamos a leer, dice, y a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Y fíjense que dice a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y esta palabra, espíritu de los justos hechos perfectos, puede hacer referencia a dos cosas. En primer lugar, puede ser que esté hablando de los creyentes del Antiguo Testamento, de aquellos del Antiguo Testamento, o también puede ser que esté hablando de los creyentes actuales del Nuevo Testamento. No hace referencia exactamente para quién está, referido este versículo, pero lo que podemos llegar a entender es que son justamente aquellos, dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos, puede hacer referencia a aquellos que han conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, y está hablando del futuro, porque fíjense que esto está escrito en una época y lo que hace referencia, algunos dicen que es para los de esta época. Por eso está este versículo, cuando hablando de la congregación, está hablando de los primeros, de los que están escritos, de Dios juez y de los espíritus de los justos hechos perfectos, o sea, de los pasados, de los presentes, ¿sí?, o de los presentes del libro de Hebreos, y de los futuros, que sería la época actual. En el versículo 24 dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y acá la palabra habla, ¿sí?, es obvio que no es literal, porque la sangre no habla. Lo que está haciendo es una personificación de las dos personas, de Jesús, de la sangre de Jesús y de la sangre de Abel, que las dos fueron derramadas y las dos en su derramamiento tuvieron un mensaje, tuvieron una palabra, un habla diferente. Y la de Jesús fue mucho más importante que la de Abel. Aunque la de Abel, como dice lo que leímos en el capítulo anterior, sigue hablando hasta hoy. Y ese hablar no es el hablar de palabra, de sonido, sino que es la personificación y nos deja un mensaje positivo a aquellos creyentes. La palabra en la sangre de Jesús es mucho, mucho y muy superior a la de Abel. En el versículo 25 al 27, acá está diciendo que el que habla acá es el Padre, es Dios mismo el que está hablando. Y está diciendo que son palabras inconmovibles, son palabras que dice acá, si desecharemos al que amonesta desde el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha
prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La palabra de Dios, si en aquel tiempo que hablaba era impresionante, lo que va a decir en estos tiempos va a ser muy superior. Va a conmover hasta los cielos, dice la palabra de Dios. Y en el versículo 27 dice, y esta frase, aún una vez, dice, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Y cuáles son las inconmovibles? Lo vemos en el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea que lo que es inconmovible es el reino de los cielos, lo que es la promesa de Dios para sus hijos, ¿sí? Por eso está hablando de corrección, de disciplina y de santidad, porque para poder llegar a la santidad, para poder ser santo tenés que ser apartado, y si sos apartado ya estás en proceso de santidad, y esa santidad, que sin esa santidad nadie verá a Dios. Dios te agarró, te eligió, te escogió para ser santo y para poder entrar en su presencia, para poder escuchar su voz, que es inconmovible, su voz que te va a llevar al reino de los cielos. Como dice acá, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El reino de los cielos, el reino eterno al que pertenecen los cristianos, a los que pertenecen los creyentes, ¿sí? Y en el versículo 28 y 29, ¿saben qué? Nos está haciendo una invitación. Nos está diciendo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Nos está haciendo una invitación. Tengamos gratitud. Nos está haciendo una invitación. Mediante ella sirvamos a Dios en forma de gratitud por lo que Él hace por nosotros, por lo que hizo por nosotros y por lo que va a hacer por nosotros. Y para terminar, vamos a leer en Mateo capítulo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estos dos versículos lo dicen todo, así que simplemente lo que les tengo para decir es que, como leímos en los últimos versículos de Hebreos, capítulo 12, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Los espero en el capítulo 13. Dios lo bendiga.